un utilitario, no es una máquina virtual, ni es una máquina Java Virtual Machine, es un utilitario. Programa Java que sirve para qué? Varias cosas. Primero que nada, para arrancar o detener los Administration Server o los Managed Server. Segundo, para monitorear la salud de esa instancia. O sea, él está chequeando de que los Managed Server están bien y están levantados. Y si fallan, los inicia automáticamente. Además, ejecuta, como dice acá, como un proceso separado en la misma máquina en que se encuentran las instancias de WebLogic. O sea, él está corriendo solo, aparte de ellos. Es más, yo podría en teoría levantarlo antes de que levanten los demás. De hecho, el Node Manager debería estar levantado antes. Está disponible o ya sea como un script o un programa Java. O sea, hay dos formas de presentarlo según estemos hablando de Unix o de Linux, ¿no? Y si estamos hablando además de que además podemos configurarlo como un servicio, o sea, tanto en Linux como en Windows se puede configurar como un servicio que se puede levantar automático. Cuando reinicia la máquina, él puede levantar solo. ¿Cuál es la ventaja de que levante solo? De que tú puedes que no hayas levantado todavía WebLogic, pero este es como si fuera una especie de agente. Por tanto, puede estar levantado solo, aunque no haya nadie, ¿no? Y es más, está preparado hasta para que WebLogic cuando suba, tú puedas entrar a la consola y decirle, ya, arráncate este servidor. En ningún momento te tienes que preocupar porque Node Manager ya está levantado. Ya está ejecutando independiente de. Algo que se les vendría a la mano o a la cabeza rápidamente sería entonces quiere decir que Node Manager lo puedo levantar con la consola de administración, y la respuesta es no. El Node Manager levanta externamente porque es un programa independiente de WebLogic. Entonces tiene su propio comando para levantarse y no lo puedes levantar a Node Manager desde la consola de administración porque no es un proceso de WebLogic. ¿Okay? Ahora, él mismo es un programa Java, o sea, no es un servidor de WebLogic, pero sí corre en una máquina virtual de Java, porque es un programa Java. Puede correr en cualquier otro, en los mismos sistemas operativos en los cuales WebLogic corre. Acá hay una notita, que ya lo hemos dicho, pero acá te lo remarca, de que, ojo, siempre puedes ponerlo como un programa de inicio, o sea, de estos. En el caso de Windows es uno de estos servicios automáticos para que levante, y en el caso de Unix o de Linux como un demonio que levanta solo con en el etc init, ¿no? Ahí lo puedes colocar para que levante. Aparte de eso, puedes usar comunicación SSL para que tenga encriptamiento en su comunicación que tiene entre Node Manager y los Managed Servers. O sea, ese protocolo puede ser internamente gestionado para que sea encriptado. Hay dos maneras de estructurarlo, ¿no? Esta era la manera, digámosle así, tradicional como el Node Manager funcionaba. Digo funcionaba porque ahora también puede funcionar de otra manera. Pero siempre el Node Manager tenía esa característica en los releases anteriores al 12. ¿Qué cosa es lo que tenía? Tú tenías acá, por ejemplo, un dominio que tiene su consola de administración, y tú con la consola de administración podías interactuar con el Node Manager para que pudiera gestionar sus servidores. Si tenías otro dominio, ese otro dominio tiene su propia consola de administración, porque hemos dicho que todo dominio tiene uno y solo un
Administration Server. Y el Administration Server se puede gestionar con la consola de administración. La consola de administración solo sirve para un dominio, nada más. Entonces, esta es la consola para este dominio, esta es la consola para este dominio, pero el único Node Manager de esta máquina física puede levantarlos de acá, puede levantarlos de acá. ¿De acuerdo? El Node Manager acá está por máquina. Y aunque haya más de un dominio en esta máquina, haya servers de este dominio, servers del otro, él lo puede gestionar. Porque él dependía de esa máquina. Dependía. En el release 12.2 ya, 12.1, en el 12.1 ya está. Le añaden una pequeña modificación. Y dice, ¿sabes qué? Eso que tú dices puede ser, pero también puede ser así. Mi consola de administración va a trabajar con el Node Manager de mi dominio y mi consola de administración va a trabajar con el Node Manager de mi dominio. Es decir, plantea que tú puedes tener más de un Node Manager por máquina particular para los managed servers de ese dominio. Es decir, ya no tengo uno, ahora tengo dos. O N. Depende de cuántos dominios tengan tengan servers dentro de esta máquina. ¿Y eso para qué? Bueno, eso lo hicieron porque se dieron cuenta que había un pequeño problema. Y es que cualquier cambio, configuración de Node Manager, terminaba afectando a los dos dominios. Y si yo subía o bajaba el Node Manager, bajaba el Node Manager de los dos dominios. Y eso es lo que se llama en sistemas establecer un acoplamiento. O sea, yo estoy obligando a dos dominios que no tienen nada que hacer, que tengan algo en común. Entonces no estoy totalmente independiente. Y los dominios, por definición, establecían una independencia entre sí, excepto con el Node Manager. Entonces ya corrigieron ese tema, dándote la posibilidad, porque puede que no, siempre puedes manejar uno solo, si es que quieres, pero podrías manejar Node Managers independientes por dominio a partir de ahora, ya de 2012, para que esta situación se revierta. El manejo es muy parecido. 12.1.2, así es. Antes de eso no había. ¿Y cómo funciona? Cuando tú tienes el Node Manager levantado, la consola manda un requerimiento, ¿no? De la consola mandas un requerimiento y el admin server, que es la máquina, no la máquina, sino el servidor WebLogic, el programa Java, se va a encargar, procesando en la propia máquina en que se encuentre, de mandar un comando para que Node Manager active el proceso y arranque el servidor. Cuando el servidor ha levantado en esa máquina, el admin server va a poder tomar conocimiento y contactarse con el servidor para mandar su última versión de la configuración. Fíjate que eso suceda si haya o no haya Node Manager. ¿Qué pasaba cuando no había Node Manager? Esto no se podía hacer. Esto no existía. Con un comando que estaba en esta máquina, levantabas a este señor. Y este, al levantarse, se comunicaba para obtener la configuración. ¿No da la diferencia? Cuando es por comandos, esta acción no existe. Tú entras acá y con el Start Manage Server levantas a este señor y él, cuando levanta, como tú le has dado el parámetro del host, del Ares y el puerto de administración, él sabe dónde buscarlo. Dice: señor, te busco, acá estoy, allá. Ahí van las actualizaciones. Y a partir de ahí están comunicados por acá. Por eso es que pudimos bajarlo, porque hay comunicación entre ellos. O sea, una vez que él ha dicho acá estoy, él dice: allá sé dónde estás. Entonces, así como te mando
actualizaciones, también te puedo decir, vete. Y por eso es que lo puedo bajar. Pero no lo puedo subir. Porque si este señor no existe, el que arrancó la comunicación fue él cuando subió. Él no tiene cómo mandarle algo a lo que no está ejecutando. Entonces, cuando tú tienes levantado esto por scripts, lo puedes bajar, pero no lo puedes subir por la consola, ¿no? ¿Se entiende por qué, no? Cuando el Node Manager existe, es el intermediario que va a encargarse de levantar. Quiere decir que estos dos se llegan a comunicar. Y ahí es donde viene el protocolo, ¿no? Este es el protocolo encriptado y esto se puede encriptar. Obviamente esto también se puede encriptar, ¿no? O sea, toda esa comunicación interna es encriptable SSL. Cuando no está encriptado se le dice que está tipo de comunicación plain, que significa simplemente no SSL, no encriptado. O sea, toda la data está visible cuando se mueve a través de los paquetes. Entonces, acá hay un archivito que vamos a ir mirando en su momento, que se llama el nodemanager.properties. ¿Se acuerdan del famoso boot properties? La extensión .properties es una que la utiliza el WebLogic para varias cosas. Una de ellas es para las configuraciones de Node Manager. Todas las configuraciones, los parámetros que se usan para gestionar a Node Manager están en un archivito que se llama así, que es legible. Y donde a veces hay que cambiarle parámetros a mano. ¿Por qué? Porque hay algunos parámetros que no se pueden manejar desde la consola del WebLogic. Entonces estos se tienen que manejar a mano. Entonces cuando uno va a hacer una configuración al Node Manager, tiene que editar el archivo con mucho cuidado y hacerle cambios. Un ejemplo típico es cuando activan justamente el encriptamiento. Para activar el encriptamiento hay que meter en mano a este archivo sí o sí y colocar ahí algunas cositas. Entonces por eso es que decíamos que Node Manager se usaba para levantar y obviamente también lo puede bajar, pero hay una ventaja. Si este señor quiere bajar, el admin server, como hemos dicho, puede bajar directamente al servidor, pero a veces no puede. A veces esta comunicación se pierde por fallas en el manage server. Digamos que este de acá se está tan saturado que no responde. O sea, este proceso le dice, oye, necesito que te bajes. Yo no escucho a nadie, ¿no? Así como cuando, ¿no?, vimos a la esposa cuando está saturada hasta siempre, no te oigo, ¿no? No te quiere escuchar para nada, algo así, ¿no? No te quiero, yo no oigo a nadie, ¿no? No atiendo provincias. Entonces, cuando este pasa, no puede ser, no atiende, no quiere, pues, ¿no? Entonces, te queda este camino. Entonces, ir a hablarle a la suegra. La suegra sí le va a hacer caso. Entonces, vas y le suegra. Entonces, vas acá y el Node Manager dice, bueno, ¿le vas a hacer caso o no? Cachetador, ¿no? Entonces, agarra y le hace un kill, ¿no? Saca la pistola y se lo mata. Eso es lo que hace. O sea, ¿qué cosa hace el Node Manager? Tú no entiendes, yo te bajo, ¿no? Entonces, él agarra y ahí se lo baja. Aplica la ley. Un veneco, Así es. Se lo baja. veneco 9. Se lo baja, se lo malea, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Le aplica la ley, ¡pum!, baja. Entonces, esa es otra de las funciones que tiene el Node Manager. La posibilidad de forzar un shutdown cuando la comunicación entre el admin y el mana se ha perdido y no puedo hacer una bajada. Eso lo hace automático, porque tú entras al admin server y cuando tú le dices que haga shutdown, force shutdown, él decide si él trata de bajarlo sin necesidad de Node Manager, pero si se da cuenta que no se puede, internamente él toma esta decisión. No tienes que hacerlo tú. Él se da cuenta de que, oye, ¿sabes qué? No me contesta, bájatelo tú, ¿no? Pero él primero lo trata de bajar. ¿Por qué lo trata de bajar por acá? Porque la bajada normal, ¿se acuerdan que había dos bajadas? Force y la que es cuando termina el trabajo. Entonces, si tú tratas de que él termine bien,
te vas por la buena, pues, ¿no? Te conversas, pues, ¿no? Pero este no entiende. Ah, ya, pues no entiende. Entonces force se viene por acá y se lo baja. Ahora, es posible crear el Node Manager cuando estás en el config. ¿Se acuerdan al comienzo? Acá no lo marcamos, pero era posible crearlo en ese momento y en ese caso él prepara las cosas en el momento en que estás trabajando, ¿no? O sea, lo puedes seleccionar ahí, si puedes. Si no lo haces ahí, cuando lo haces con el Configuration Wizard, en la versión 12.2, puedes activarlo o aparecen nuevas opciones, ¿ya? En la 12.2, como les digo, ya apareció por defecto la configuración por dominio, pero también puedes marcar una configuración custom o hacer un seteo manual, ¿no? O sea, lo que pasa es que hasta antes de la versión 12.2 no aparecían esas opciones. Tú solo tenías un Node Manager y punto. Entonces, acá tú ya le tienes que decir dónde iría el Node Manager. ¿Por qué? Porque cuando es por dominio, el Node Manager va a ir abajo de cada servidor, de cada dominio, perdón. Mientras que en este caso, o va a tener una indicación de dominio y acá no. Entonces vas a tener que decirle dónde va a ir. Entonces, el home está normalmente abajo de dominio, pero si tú usas un custom, vas a tener que decirle dónde quieres depositar el Node Manager. Es una ruta nada más, porque lo que hace ahí es crear una ruta y poner todos los programas de Node Manager abajo de esa ruta. Y además tienes que darle unas credenciales adicionales. ¿Qué sucede? El WebLogic no se utiliza para procesar a Node Manager. Él es un programa que funciona por sí solo, así que no usa esas credenciales. Tú tienes que crearle cuál es el usuario que lo va a gestionar y cuál es su password. Tú estás asignando en ese momento cómo te vas a conectar con el Node Manager. Este señor no es el de WebLogic, ¿no? Es otro que tú tienes que crear, ponerle. Algunas personas le ponen lo mismo por cuestión de no recordar más pasos, ¿no? Pero la verdad es que es la práctica te dice usa otra cuenta y ponle otra página, ¿no? Ahora, lo siguiente es que tienes que configurar la versión Java. Tú por cada máquina estás definiéndole los diferentes dominios que hay, porque recuerden que estamos hablando del método más complicado que es por dominio. Entonces, lo que vas a tener que configurarle es qué servidores. Recuerden que en el Config Wizard yo le decía, esta máquina, estos servidores están abajo, ¿no? Le asignabas y ahí es donde tú ya en la configuración le vas a tener que decir si va a ser plain o SSL. Cuando recién configuras, le estás poniendo este parámetro y además cuál es el listen address y cuál es el host o DNS, el puerto, perdón, que va a utilizar, ¿no? Por defecto es el 5556, pero te vas a dar cuenta de que cuando ya entras en el 12.2 te aparece la opción para poder manejar más de uno dependiendo del dominio, ¿no? Entonces, o sea, se agrega a cada Node Manager al servidor por IP y por... Y su O sea, dirección. O sea, la dirección... No se agrega todo el dominio, es uno por uno. Claro, porque recuerda que cuando yo uso el config, estoy creando un dominio. Entonces, a pesar de que este va a servir para varios dominios, cada vez que corres el config, vas a estar haciendo referencia a ese Node Manager. Por eso es que tienes la opción de decirle dónde es que va, cuál es su home. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdate que en cada máquina va a haber uno distinto. Entonces tienes que decirle dónde lo va a encontrar.
Eso es importante porque recuerda, una vez más, cuál es la estructura del directorio. El nombre que tú le hayas puesto, domain, lo que sea, y ahí el último era el dominio. Abajo del dominio aparecen carpetas. Una de esas carpetas, por defecto, va a ser el Node Manager. Cuando tú configures otro dominio en esa máquina, lo que va a pasar es que va a haber otra carpeta de dominio y abajo de esa va a haber otra carpeta de Node Manager. Entonces, ahí están cada uno de ellos, es un Node Manager independiente. Por dominio. Por dominio. Si no quiero, lo que hago yo es manejo uno solo. Para manejar uno solo le dices Custom Location. Entonces todos los dominios apuntan a la misma ruta que no esté dentro del dominio. Porque ahí lo que yo voy a querer es que un solo Node Manager me maneje todos los dominios, como era antes. Pero en ese caso lo tienes que sacar fuera para que esté más ordenado. Bien. Hay una serie de parámetros que tú puedes configurar, que son parámetros de inicio y de monitoreo, ¿no? Acá. En los parámetros de monitoreo, acá hay un health check interval, ¿no? Que, ¿para qué sirve? Esto le dice al Node Manager cada cuánto tiene que estar probándolo, ¿no? En este caso está en segundos. Entonces, cada 180, o sea, cada 3 minutos, ¿no? Él va a estar verificando si está vivo. Si se murió, tiene dos opciones: auto kill o auto restart. Si tú le marcas el auto restart, él lo que va a hacer es, está abajo, lo subo, ¿no? El restart, el intervalo de restart es cuánto tiempo debo esperar antes de intentar hacer un auto restart. O sea, digamos que pasó esto, pasan los 3 minutos y encuentro que está caído, ok, pero lo voy a levantar. Pero el intervalo de restart lo que te está diciendo es cuánto debo esperar antes de arrancarme esa levantada. ¿Por qué? Porque es posible que la condición que se dio todavía no se haya estabilizado. Entonces tengo que esperar un ratito, ¿no? Espérate un ratito. Le dices cuánto tiempo tienes que empezar y lo tratas de levantar. Y esto, dentro de este intervalo de tiempo que vas a dar, ¿cuántos intentos como máximo vas a tener? Porque lo que puede suceder en este intervalo de tiempo que le pones es que subes y se vuelve a caer. Porque puede ser que la condición que se esté dando siga dándose. O sea, a veces puede pasar de que, tipo Windows, ¿no? Levanta se atoró todo. E inicias tu máquina y se arregló, ¿no? Entonces, algo así es lo que te dice. Oye, esta condición se ha dado, entonces, dentro de este intervalo de tiempo, voy a tratar de levantarlo. Lo levanto. Se volvió a caer. 2. Vamos de nuevo. Lo levanto. Se volvió a caer. Ya no lo intento hacer. Entonces, es un poco la idea de darle unos parámetros que combinados me ayuden primero a saber cada cuánto tengo que estar chequeando que estás vivo. Y luego, dentro de este intervalo de tiempo, cuántas veces voy a intentar levantarlo antes de decidir algo debe estar pasando. Ya lo intento. Entonces, justamente, vamos a ver acá, si estamos ganando el reto, acá está. Para ver las unidades de tiempo, acá está. De ese segundos. Segundos, sí. Ahora, lo otro es el WebLogic. Bueno, obviamente tú lo vas a poner en las computadoras donde está corriendo Node Manager. El directorio para Node Manager tienes que estar creado su directorio en cada una de las computadoras. Esto es cuando tú estás creándolo a mano, digamos, ¿no? O sea, si tú tienes que crearlo a mano, acá te dice un poquito el procedimiento que tienes que hacer, ¿no? Copiarte el script,
editar el directorio y aparte el archivo, ¿no? Pues eso no nos vamos a preocupar ahorita, pero lo que un poquito te trata de explicar es que a veces si tú no lo has configurado automáticamente, son cosas que tienes que hacer a mano, ¿no? Recuerda eso, que normalmente crear un directorio único no es un requerimiento, pero es recomendable, ¿no? Y bueno, hay que enrolar en Node Manager y arrancar. Entonces vamos a ver eso con un ejemplo práctico. Estos son los parámetros que están dentro de los muchos que hay, son parámetros que están dentro de Node Manager. Como les digo, el Node Manager tiene por defecto estos parámetros fijados y están bien, ¿no? La autenticación activada, el script con el cual se arrancan, con el cual se detienen los servidores, qué pasa cuando hay un crash. Y este de acá es interesante, el Crash Recovery Enable es el parámetro que me va a decir si él debe tratar o no de recuperarse después de un restart. ¿Qué sucede? Imagínate que la máquina no es, o sea, el servidor de WebLogic no es el que se ha caído, sino se ha caído la máquina. O sea, ¡boom! Se cae la máquina. ¿Qué debería pasar? Lo que te dice él es, según este parámetro, Crash Recovery Enable, cuando tú levantes esa máquina, después de una caída de máquina, ¿qué debería hacer él? ¿Debería levantar el Manage Server o no? Si tú le dices Crash Recovery Enable True, la máquina levanta, se supone que Node Manager lo ha puesto dentro de los demonios que se arrancan primero, se levanta él y dice, a ver, ¿qué pasó? Nos hemos caído. ¿En qué está mi parámetro? En True. Levanto el Manage Server. ¿Eso está bien o está mal? Depende. Porque imagínate que tu aplicación realmente no es una aplicación que pueda levantar así nomás después de una caída. Puede ser necesario que hagas algunas actividades para verificar que los archivos hayan quedado en buen estado o que los datos sean válidos. Puede haber aplicaciones, me dejó entender, que si levantan automático la terminas de matar, porque necesitan una pequeña limpieza de, ¿no? Cuando mismo le llaman un housekeeping, ¿no? O sea, hay que limpiar la casa antes de empezar. O sea, es posible que no sea aconsejable de que la transacción se lance de inmediato. Y queremos de que, un momentito, hay que revisar la condición por si ha quedado bien, si ha quedado coherente el estado de la aplicación. Entonces, ustedes pueden prevenir de que en caso de una caída de equipo se levante automático dejando este parámetro en false. Entonces, para eso sirve, para que ustedes no levanten automático, que es el comportamiento del Node Manager, cuando la caída no es por una falla lógica, sino por una falla física del equipo. Entonces, en caso de un crash del equipo, no levante automático, porque de repente ustedes tienen que tomar alguna acción, ¿no? Entonces, eso les da la chance de que ustedes puedan poner el parámetro e impedir que se levante automático. A pesar que el admin server está apagado. Es que el admin server es solamente cuando hay un cambio. Y recuerden que también mencionamos de que hay una forma de activar una opción y esa opción te permite levantar el Manage Server aunque no esté el admin. ¿Por qué lo puede levantar? Porque él se guarda en cada máquina el estado y las características de ese manage para poderlo levantar. O sea, aunque no esté el admin server, yo sí puedo levantar. Lo que no voy a tener es la opción de que me actualice. O sea, mientras el admin server no esté levantado, todas las máquinas van a coger con su configuración que ellos conocían. El despliegue de programas, las cuentas, como que tuviera una especie de copia. Le cuento un detalle, ¿no? ¿Cómo era antes la actividad en los bancos, ¿no? Ustedes están jovencitos, así que ninguno de ustedes lo sabe, pero los bancos antes
de que existieran las redes de cómputo, trabajaban con un concepto de controladores de comunicación. Es decir, cada agencia se comunicaba con la agencia central por un controlador de comunicación. Pero si se caía ese controlador, ¿qué cosa hacía la agencia? Perdía todo dato que le pudiera decir qué pasaba en otras agencias. Entonces la agencia solo atendía las cuentas de ahorro de la gente que había aperturado su cuenta en esa agencia, porque ese dato sí lo tenía a la mano. Y es más, lo que hacían las agencias es cada vez que alguien iba y se hacía un retiro en una agencia X, le tenía que enviar el cambio o el movimiento a la otra agencia, lo cual era extremadamente ineficiente, pero así funcionaba, ¿no? Pero de esa manera las agencias podían atender a los clientes que eran de su propia o donde ellos habían aperturado, porque ellos guardaban las cuentas propias. Ahora que todo está globalizado, eso ya no funciona. A ver, anda, pues, busca tu agencia y ya no existe tu agencia. Ahora en la práctica es cualquiera, pero cuando se cae todos. Ya no hay ese de que sí te atiendo porque estoy ese de... No, no hay forma de saberlo, ¿no? Porque ahora hay banca electrónica, hay demasiadas fuentes donde tú podrías estar retirando y yo no me doy cuenta. Entonces si se cae, chao, se cae todo, ¿no? Entonces eso que era una consecuencia de que te permitía una atención antes, ahora que todo es más moderno, ya no existe. Porque no se puede. Entonces, pero algo así es ese concepto, así como las agencias antes guardaban la información de cómo estaba tu cuenta personal, de alguna forma los managed servers guardan la configuración de lo que ellos saben que ellos procesan, cuáles son los programas que usan, los datasource que usan. Entonces puede levantar aunque no esté el admin, pero bajo esa limitante, ¿no? Si el admin había cambiado algo y yo perdí la comunicación, yo no me doy cuenta y sigo como antes. La buena noticia es que a la primera que se conecten, todo se pone al día. Ahora, bajo ese directorio de Node Manager hay varios archivos. Su propio log, para empezar. Su propio archivo de propiedades que ya hemos conversado. Y además hay un archivito que se llama nodemanager.domains. Que esto surge en la versión 12 para poder manejar los dominios que Node Manager puede controlar. Antes no existía este parámetro, ¿no? Este archivo. ¿No era un Node Manager por dominio? Es que eso es ahora. Antes era solamente uno por máquina. Ahora acá estamos hablando de este directorio que existe en cada máquina y que en todo caso solamente correspondía antes solamente a esa máquina, y ahora ya tiene un archivo que le dice a qué dominios esa máquina puede atender o controlar, ¿no? Y además tiene un archivito escondidito ahí abajo del directorio config, que es el nm password properties, donde se guarda la clave encriptada, ¿no? La que ustedes ingresaron al comienzo. Hay otros archivos más, pero bueno, no vale mucho la pena. Así. Ya, esto sí es importante. Hay un proceso que se llama el enrolling. Como ahora hay que asociar el Node Manager con los dominios, esta tarea no se hacía antes, ahora hay que conectar el dominio, el Node Manager al dominio, y para eso hay que ejecutar unos programitas que no se pueden hacer de otra manera que con unos comandos del WLST. Con WLST vamos a hacer un ambiente interactivo para ingresar comandos. Y lo primero que voy a hacer es conectarme con un usuario y password al Administration Server, y ahí le voy a hacer el enroll. El enroll consiste en que yo, Node Manager, le digo: oye Administration, conóceme, ¿no? Yo estoy acá en esta máquina, voy a trabajar con tu dominio. Entonces me tengo que conectar a él y le voy a decir que haga un enroll del dominio de mi Node Manager, ¿no? O sea, le estoy diciendo al dominio, al Administration Server: acá estoy yo para que me conozcas, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya hay una relación entre ambos.
Eso lo vamos a probar en el lab. Cuando no se usa, cuando yo tengo una situación de WebLogic Server Only, ¿no? Este es un caso muy curioso que solamente ocurre cuando tú tienes otros componentes de Fusion Middleware instalados. No nos compliquemos la vida acá, digamos nada más que en el caso del NM Enroll, este procedimiento me va a servir a mí para que mi Node Manager de una máquina se comunique con el dominio, pero recuerden que hay condiciones en las cuales eso no va a ser. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, estén instalando Fusion Middleware otros productos, ahí va a aparecer una nota que les va a decir no hagan tal cosa. Ya, ahí se preocuparán. ¿No? Acá nadie se va a acordar de eso. No se olviden, esto simplemente sirve para que recuerden el tema del pack and pack. Esto es solamente para que lo recordemos, ¿no? De que hay el concepto de pack and pack, ¿no? ¿Se acuerdan? Es para acordarse porque lo vamos a necesitar luego. Es la misma transparencia de pack and pack, ¿no? Solamente para que la tengan a la mano. Ah, ya me acordé. Aparte de eso, hay un parametrito en el unpack que se añade, que consiste en este de acá, que es el Node Manager Home, que es la posibilidad de que tú le digas en el unpack dónde está el Home Directory de Node Manager, de esa máquina que estás poblando. Es opcional y eso es cuando no está el Node Manager en la ruta por defecto. O sea, si por algún motivo se te dio la locura de no ponerlo abajo del dominio, entonces tendrías que usar este parámetro para decirle dónde lo pusiste o dónde lo vas a poner, ¿no? No es algo común porque normalmente deberías ponerlo, como ya hemos dicho, todos en la misma ruta. No te complique la vida. Pero si decides que no, ahí se le dice. Y por tanto, a partir de ahí, ya tú puedes usar el Node Manager como hemos estado viendo. Ahí sí el start te va a funcionar, ¿no? Lo que nos falló ahora no debería funcionar. Best practice, nunca lo pongas en el Oracle Home de la instalación, igualito como en los dominios, ¿no? Así como en los dominios hemos dicho que los dominios no van con los programas binarios de WebLogic, tampoco el Node Manager, ¿no? No lo pongas ahí. Usa siempre la versión Java. Hay otra versión que es la versión script, pero no es aconsejable. Y ahora te están diciendo, ¿sabes qué? A partir de la versión 12 ya úsalo per domain, porque ese es por defecto, toda la documentación, todo lo que está preparado está hecho para eso. Tú puedes decidir que no, pero es como que estás forzando la figura. Entonces ellos ya tomaron la decisión y han dicho no, es más práctico por dominio. Lo otro está soportado, pero lo tienes que forzar. Vas a tener que poner una ruta por defecto, cambiar los parámetros, obligarlo a que use el mismo. Mientras que acá te dice esto es el valor por defecto, úsalo, ¿no? Y además podrías usarlo para levantar el Administration Server. O sea, el Node Manager también podría. Hay una forma de que tú lo configures para que el Administration Server también. Para eso no se puede hacer por la consola. Entonces la única manera de programar que el Node Manager también pueda levantar al Administration Server se hace a través de comandos de script. ¿Se acuerdan que ya hemos dicho que no todo se puede hacer, ¿no? Esta es una de las cosas que no se pueden hacer. Tienes que entrar, armar una sesión y hay todo un capitulito que dice cómo se hace para levantar el Administration Server. Es una serie de comandos que hay que dar. Eso se escapa de lo que estamos viendo. Bueno, él tiene scripts para levantar o bajar los servidores por defecto, pero también podrías cambiarlos por otros. Esta es la recomendación que en un momento determinado le van a hacer siempre, y es que todo debería estar encriptado en el ambiente productivo entre el admin server y los mana servers, y obviamente con el Node Manager. Entonces lo que usan es, usa SSL, puedes usar los
Para eso los identities y los trusting key stores, y debes especificar claramente secure listener igual true, creo que se vea, para que eso funcione, ¿no? O sea, son tres cosas que tienes que hacer para que funcione el SSL. Por un lado, tienes que setearlo, y para eso, ¿qué sucede? Con el WebLogic vienen un par de key stores que se llaman el Demo Identity y el Demo Identity Trust. Son key stores. ¿Qué son los key stores? Cuando tú trabajas con SSL, tú necesitas llaves digitales. Y los key stores es donde guardas las llaves digitales. Es como unos wallets, que también le llaman, que es donde vas a depositar esas llaves. Esas llaves a su vez quedan protegidas por una llave, por una parte, ¿no? Entonces tiene llave y llave, ¿no? O sea, una llave para guardar las llaves, ¿no? Pero este encriptamiento SSL lo que permite es guardar esa llave digital para que un programa que se va a comunicar con el otro encripte todos los mensajes usando usando las llaves que están guardadas en los key stores. Normalmente, cuando ustedes instalan un WebLogic de cero, existen dos key stores por defecto que vienen con llave: el Demo Identity y el Demo Identity Trust. La recomendación es siempre: esto no debes usar lo que viene como demo en un ambiente productivo. Debes crearte tus customs identities y tus custom key stores con tus propias llaves. Debes crearte o generarte tu llave digital para cada uno de estos servidores, guardarlos allí, y en una pantalla que aparece a la hora que configuras vas a tener que poner las palabras claves, frases que se usan para decirle cuál es la llave que vas a usar, cuál es la password para esa llave, y para poder abrir el wallet, cuál es la password para poder abrir el wallet, ¿no? El key store. Entonces son varias cosas que hay que configurar para que se active la seguridad SSL, y una vez que está activada tienes que decirle a qué IP es. O sea, normalmente cuando tú creas el ambiente para desarrollo, digamos así, está abierto a todas las direcciones locales que puede manejar tu máquina. Pero cuando tú usas ya esto con SSL, tienes que poner el IP específico, o en todo caso el hostname, ¿no? Sí. Y ahí al momento de hacer la configuración, ¿debo cambiar también el puerto que normalmente es 55? De hecho que sí. Porque 55 es solamente para Play. Ah, perdón, no, tú te refieres a puerto de comunicación con el, no, esto cuando estamos hablando de la comunicación SSL, normalmente nos estamos refiriendo a los puertos de los managed servers, a esos. El otro es un puerto interno de comunicación, pero también lo puedes cambiar, ¿eh? Es más, las recomendaciones cambiarlo, ¿no? Porque es un puerto conocido. Recordemos al fin y al cabo que el número de puertos no indica nada, ¿no? O sea, tú puedes ponerle puerto 80 al HTTPS, a todo el mundo le vuela la cabeza, ¿no? Porque nadie lo esperaría que van a ponerle 80 a un SSL. Pero al fin y al cabo los puertos no significan nada por sí mismos. Es el sentido que le hemos dado, ¿no? Todo el mundo sabe de que, ya, 80 es el HTTP. Pero podría ser otra cosa. Lo que pasa es que ya es una convención. Algunos puertos, como el 443 es HTTPS en teoría, pero puede ser otro. Bien, eso es. Para configurar el Node Manager usando la consola de administración, ¿qué recurso tiene que ser seleccionado? O sea, si yo voy a configurar un Node Manager, ¿cuál recurso es el que yo selecciono al lado izquierdo? Administration Server. La máquina. La máquina, porque el Node Manager está asociado a una máquina, ¿no? Bien. Cuando tú bajas un Managed Server usando el admin console, ¿el Node Manager está involucrado todo el tiempo o solamente cuando el Managed Server no puede ser alcanzado por el admin server o nunca? A ver, ahí ya eso ya está grabado con fuego. Entonces ya saben ustedes de que el admin server, si no llega a Managed, ahí entra el Node Manager a tallar, ¿no? La suegra, acuérdense de la suegra. Ahí entra la suegra. Nunca. Bien, ya nunca más.
Ya. Entonces, para que no nos gane mucho el tiempo, vamos a discutir rápidamente la de No Manager. Y si quieren, ya mañana temprano vemos lo que faltaba chiquito de. Esto lo pueden hacer en cualquier momento, porque esto acá solamente es ver los gráficos, ¿no? La parte de monitoreo. Esto lo vemos mañana. Vamos a mirar rapidito el No Manager, que tiene un laboratorio más breve, y de pasadita ya lo dejamos caminando.